Buen día. Somos estudiantes del Tecnológico Estudios Superiores de Catepec, de la Ingeniería Mecatrónica, conformado por Enríquez Pérez Jesús, Reyes González Alexis, su servidor Hernández García y Taneder. Estamos cursando la materia de mecanismos, impartido por el profesor Armando Martínez Valdés, del grupo 9501. Vamos a dar solución a dos ejercicios, usando el teorema de Kennedy. Este teorema nos ayuda a encontrar centros instantáneos en un mecanismo. El primer ejercicio propuesto es el siguiente, mostrado en la figura 2. El segundo ejercicio propuesto es el siguiente, mostrado en la figura 40. El teorema de Kennedy, o también conocido como el teorema de los tres centros, es útil para encontrar aquellos centros instantáneos relativos de un mecanismo, que no sean de obtención directa. Nos dice Kennedy, tres cuerpos cualesquiera en movimiento plano tendrán exactamente tres centros instantáneos y quedarán en la misma línea recta, como muestra la figura 1. Si tenemos tres eslabones sólidos rígidos animados en movimientos relativos entre ellos, ya sea que estén o no conectados entre sí, los centros instantáneos entre los tres eslabones estarán alineados. Para poder calcular y predecir la cantidad de centros instantáneos que se puede esperar en cualquier conjunto de eslabones, podemos usar la siguiente fórmula, que dice C es igual a n multiplicado por n menos 1, dividido entre 2, en donde tenemos que n es el número de eslabones y c son los centroides totales. Ejercicio 1. Nos dice, determina los centros instantáneos del mecanismo mostrado en la figura 2, por el método de Kennedy. Analizamos el mecanismo y enumeramos cuántos eslabones tiene. Podemos observar que tenemos los eslabones fijos, que son los unos marcados que podemos ver. El segundo eslabón, el eslabón 3, tenemos un eslabón ternario que, recordando que es un solo eslabón, que sería el eslabón 4, eslabón 5, eslabón 6. Recordando que el sistema tiene 6 eslabones, podemos calcular el número de centroides totales. Usamos la siguiente fórmula, que es C es igual a n multiplicado por n menos 1, todo eso dividido entre 2. En donde sabemos que el número de eslabones son 6, sustituimos en la fórmula quedando de la siguiente manera. 6 multiplicado por 6 menos 1, todo eso dividido entre 2. La resta de 6 menos 1 nos queda 5, 5 por 6 nos queda 30. Pasamos directamente el 2, hacemos la división correspondiente, que es 30 entre 2, nos sale 15 centros instantáneos. El mecanismo tiene 15 centros instantáneos. Los centros instantáneos a simple vista son los siguientes. El primer centro instantáneo es de 1 a 2, el segundo centro instantáneo es de 2 a 3, el otro centro instantáneo sería de 3 a 4, el otro centro instantáneo sería de 4 a 5, el otro sería de 1 a 5, el otro sería de 4 a 6 y de 1 a 6. Como muestra la figura 4, es la representación de los centros instantáneos a simple vista. Vamos a proceder a calcular los demás centros instantáneos faltantes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como primer paso, realizamos un círculo. Segundo paso. Como sabemos que son 6 eslabones, los vamos a repartir alrededor del círculo, que sean de maneras iguales. Sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Nos apoyamos con la herramienta del programa SolidWorks para nombrar los centros instantáneos del diagrama que podemos apreciar, como podemos ver en la figura 4A. Ahora,
Dentro del círculo vamos a poner los centros instantáneos, que va de 1 a 2, luego va de 2 a 3, iría de 3 a 4, 5 a 4 o de 4 a 5, de 6 a 1 y de 1 a 5, y por último tenemos que sería de 6 a 4. Podemos observar que el mecanismo nos dice cuál es una simple vista. Este círculo nos ayudará a encontrar los demás centros instantáneos faltantes. El primer centro instantáneo que vamos a encontrar es de 6 a 5 o de 5 a 6. Usando la regla de Kennedy, sabemos muy bien que aplicando el teorema de Kennedy por grupos de 3 elementos en el mecanismo. Esto se refiere a que tenemos que buscar 3 elementos que podemos encontrar para el centro instantáneo, en este caso de 6 a 5. Entonces, en este caso se van a usar triángulos. El primer triángulo que vamos a encontrar es de 1 a 6, de 5 a 6 y de 1 a 5. El que nos importa encontrar es el centro instantáneo de 5 a 6. Para una apreciación visual mejor sería de la siguiente manera. Para el siguiente triángulo tendremos de la siguiente manera, que podemos observar que va de esta manera, que pasa por los puntos de 4 a 6, de 5 a 6 y de 4 a 5. Y lo podemos apreciar en la figura 10b. Teniendo esto, podemos hacer los cruces de los centros instantáneos ya encontrados, y además, recordando que tenemos el mecanismo de la figura 4, podemos hacer las líneas que van a ir cruzando con los centros instantáneos de 4 a 5 y de 4 a 6. Y la otra línea que sería de 1 a 5 y de 1 a 6, que podemos ver ahí, marcando el centro instantáneo que va a ser de 5 a 6. Ese sería el centro instantáneo que va de 5 a 6. Para encontrar ahora el centro instantáneo de 1 a 4, que podemos observar también que forman dos triángulos, que es lo que nos importa, quedaría de la siguiente manera, que va de 1 a 4, de 4 a 5 y de 1 a 5. Entonces, sacamos ese triángulo para obtener una mejor visualización visual, saber qué centros instantáneos están interactuando. ¿Qué es lo que sigue? Encontrar el segundo triángulo, que sería de la siguiente manera, que es de 4 a 6, de 1 a 6 y de 1 a 4. Una representación visual, ya que el centro instantáneo que vamos a encontrar es de 1 a 4. Teniendo esta representación visual, que es la 14b, podemos decir que los centros instantáneos 1, 6 y 4, 6 se van a unir con una línea y van a cruzar con respecto a la figura, que sería la figura 13b. Tenemos el mecanismo, recordando que el mecanismo es la figura 4, y para ubicar el centro instantáneo de 1 a 4 van a pasar por los puntos de 4 a 5 y el punto 4, 6. También tenemos que sería el punto de
1 a 6 y de 4 a 6. Y tenemos aquí lo que es el otro centro instantáneo encontrado, de 1 a 4. El siguiente centro instantáneo que vamos a calcular es de 1 a 3. Si se dan cuenta, el mismo mecanismo nos está dando por cuál irnos, y en este caso puede ser de 1 a 3. Podemos ver que el triángulo que va a formar es de 1 a 2, de 2 a 3 y de 1 a 3. El segundo triángulo que podemos ver va a ser de 1 a 4, de 3 a 4 y de 1 a 3. Realizamos el cruce, vemos que van a intersectar de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4. Y nuestro centro instantáneo quedaría en el cruce de esos dos. Y va a ser el centro instantáneo de 1 a 3. El otro centro instantáneo que vamos a calcular va a ser de 4 a 2. Que vamos a encontrar el siguiente triángulo. Como podemos ver, va a ser de 2 a 4, de 2 a 3 y de 3 a 4. De 2 a 4, de 3 a 4, de 2 a 3. El segundo triángulo que vamos a encontrar es de la siguiente manera. Si se dan cuenta, va a ser de 1 a 4, de 2 a 4 y de 1 a 2. Una representación visual mejor para saber qué centros instantáneos van a estar unidos en la línea que se va a poner. Realizamos el cruce de los centros instantáneos de 3 a 4, de 2 a 3 y de 1 a 2 y 1 a 4. Y quedaría el centro instantáneo 2,4. Como podemos observar, en la diapositiva tenemos la figura 24 centros instantáneos. Del lado izquierdo tenemos el mecanismo con sus eslabones y sus centros instantáneos marcados cada uno. Del lado derecho tenemos la figura 24b, representación de los centros instantáneos, encontrando el centro instantáneo 3, 5, el cual observaremos con mayor detalle en la siguiente diapositiva. En la diapositiva llevamos a cabo el paso 4, el cual es usar la regla de Kennedy, buscando el triángulo, el cual se observa, el cual se logra localizar entre los centros instantáneos 3, 5, 3, 4 y 4, 5. El cual de color naranja, y del lado derecho se encuentra una representación mejor del triángulo. En esta diapositiva podemos observar que se encuentra otro triángulo, el cual es de los puntos 1, 5, 1, 3 y 3, 5. Y del lado derecho se ve de mejor manera el triángulo que encontramos. De igual forma de 1 a 5, de 3 a 5 y de 1 a 3. En esta diapositiva veremos la representación de los cruces de los centros instantáneos, los cuales ya mencionamos anteriormente. Los cuales sería de 4 a 5, 3, 4, 1, 5 y 1, 3. En la diapositiva podemos observar que encontramos el eslabón 2, 6. Y aquí, como podemos observar, se marca el triángulo formando el cual está de 1 a 6, de 1 a 2 y de 2 a 6. Y del lado derecho se encontrará igual una representación visual para
observar mejor el triángulo. Y aquí podemos observar que se encontró otro triángulo con las coordenadas 4, 6, 2, 6 y 2, 4. Y del lado derecho se podrá mostrar de mejor forma. Y de igual forma aquí realizamos el cruce de los centros instantáneos 4, 6, 2, 4, 1, 6 y 1, 2. Y aquí podemos observar que se encontró el eslabón 3, 6. El cual forma el siguiente triángulo, que va de 5 a 6, de 3 a 6 y por último de 3 a 5. Y del lado derecho podremos visualizarlo mejor. Sin embargo, se encontró otro triángulo, el cual es de 2 a 6, de 3 a 6 y por último de 2 a 3. Y de igual forma del lado derecho se encuentra una mejor vista del triángulo. Y aquí podemos observar la representación de dicho cruce de los centros instantáneos. De 1 a 6, de 1 a 5, de 3 a 6 y de 4 a 5. Y aquí, como podemos observar, se encontró el eslabón de 2 a 5, el cual forma el siguiente triángulo con los centros instantáneos de 2 a 5, 2 a 3 y de 3 a 5. Y del lado derecho, la representación visual del triángulo fuera del círculo. Sin embargo, se forma otro triángulo, el cual está de 6 a 5, de 2 a 6 y de 2 a 5. Y de igual forma, del lado derecho, una mejor representación del triángulo. Y aquí, como podemos observar, sería la representación del cruce de los centros instantáneos, el cual sería de 1 a 6, de 1 a 5, de 4 a 6 y de 4 a 5. Ejercicio 2. Instrucciones. Determinar los centros instantáneos del mecanismo mostrado en la figura 40 por el método de Kennedy. Analizando el mecanismo podemos observar que tiene 6 eslabones, como lo muestra en la figura 41, los cuales son 2 eslabones fijos, el eslabón 2, el eslabón 3 y un eslabón 4 ternario, el eslabón 5 y por último el eslabón 6. Calculamos el número de centroides que hay en el mecanismo usando la siguiente fórmula. C es igual a n por n menos 1 sobre 2, donde n son los números de eslabones, los cuales son 6, y c los centroides totales. Sustituyendo la fórmula tenemos que 6 por 6 menos 1 sobre 2, haciendo la multiplicación de dentro tenemos que 6 menos 1 son 5, y después tendríamos la multiplicación de 6 por 5, lo cual nos daría 30, y el 2 se sigue pasando, lo cual nos queda como 30 sobre 2 igual a 15 centros instantáneos. Encontramos los centros instantáneos a simple vista, como muestra en la figura 42.
los cuales serían de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 1 a 4, de 4 a 5 y por último de 5 a 6. Podemos ver que en el eslabón 6 hay una biela corrediza, así que esta se extiende hasta el infinito, como podemos observar. Para encontrar los restantes centros instantáneos seguimos los siguientes pasos. El paso 1, hacer un círculo como lo muestra en la figura 44. El paso 2, marcar los 6 centros instantáneos principales como lo muestra en la figura 46, recordando del mecanismo de la figura 45. ¿Cuál sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6? Nombrando los centros instantáneos del diagrama, se pueden apreciar en el programa SolidWorks como podemos ver en la figura 47.1. El paso 3 sería nombrar los centroides instantáneos como podemos ver en la figura 47. De 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6 y por último de 6 a 1. Y aquí podemos encontrar el eslabón de 1 a 5. Usando la regla de Kennedy buscamos el triángulo, el cual va de 6 a 5, de 6 a 1 y por último de 5 a 1. Y del lado derecho lo podremos visualizar mejor. Sin embargo, se forma un segundo triángulo, el cual es de 5 a 4, de 5 a 1 y de 4 a 1. Y del lado derecho podremos verlo de mejor forma. Y el paso 5 sería realizar el cruce de los centros instantáneos, los cuales serían de 5 a 6, de 1 a 6, de 4 a 5 y de 1 a 4. Bueno, ahora vamos a calcular el centro instantáneo I 4,6. Así que bueno, aquí tenemos las figuras. En la figura 52-A tenemos nuestro mecanismo. En la figura 52-B tenemos la representación de los centros instantáneos para encontrar el centro instantáneo 4,6, que es el que está en color naranja. Bien, ahora usando la regla de Kennedy, buscando los triángulos en donde cruzan los centros instantáneos, pues aquí encontramos el primer triángulo, en donde encontraremos el centro instantáneo 4,6 con la ayuda del centro instantáneo 6,1 y 1,4. Y bueno, aquí está la representación visual del triángulo. Bien, ahora vamos a calcular el segundo triángulo o a buscarlo gráficamente. Aquí está. Y bueno, ahora vamos a buscar
entre las intersecciones 5,6, el que estamos buscando que es el 4,6, y su otro eslabón o centro instantáneo, mejor dicho, 4,5. Aquí está de igual manera la representación. Bien, ahora vamos a realizar el cruce de los centros instantáneos ya mencionados. Como podemos ver, aquí está nuestro diagrama del mecanismo en el programa SolidWorks. Y aquí tenemos en la siguiente imagen el mecanismo de una manera más amigable, que sería la representación del mecanismo con los centros instantáneos. Y bueno, aquí nos dice que cruza entre el centro instantáneo 1,6 y 1,4 en la primera línea. Ahora, la siguiente línea es en la intersección 5,6 y 4,5. Así que podemos notar con esas líneas punteadas en rojo que aquí intersecta el centro instantáneo 4,6. Bien, ahora vamos a calcular el centro instantáneo 2,4. Bien, ahora, de igual manera buscando los triángulos, tenemos nuestro primer triángulo que va de 1 a 4, nuestro segundo centro instantáneo de 1,2 y el que estamos buscando que es el centro instantáneo 2,4. Lo trasladamos y aquí podemos verlo de una manera visual más sencilla. Ahora buscaremos el segundo triángulo y aquí está, en donde el que estamos buscando es el 2,4, pero está unido con el centro instantáneo 3,4 y el 2,3. De igual manera, aquí tenemos el triángulo. Ahora, de igual manera, vamos a buscar los cruces de los centros instantáneos. Aquí tenemos nuestra figura. De igual manera, la representación del mecanismo. Y bueno, nos dice que primero tiene que pasar sobre 1,4 y 1,2. Y aquí está la unión. La segunda unión es del 2,3 al 3,4. Muy bien. Una vez ya trazadas nuestras líneas punteadas, pues colocamos nuestro punto de intersección sobre el cruce de estas líneas. Y aquí tendremos nuestro centro instantáneo 2,4. Ahora bien, vamos a calcular de manera gráfica el centro instantáneo 1,3. Aquí está. Bien, buscando con la regla de Kennedy, vamos a buscar los triángulos. Aquí está el primer triángulo, en donde se une con los puntos 4,1, el que estamos buscando que es el 1,3 y el 3,4. Aquí está nuestro triángulo con sus respectivos centros instantáneos. Ahora vamos a buscar el segundo triángulo. Aquí está. Como podemos ver, el centro instantáneo que estamos buscando es el 1,3, pero también está unido con el centro instantáneo 1,2 y 2,3. Lo trasladamos y aquí está de una manera más sencilla. Muy bien, ahora vamos a buscar el cruce de estos centros instantáneos. Aquí tenemos nuestra figura y bueno, la representación del mecanismo. Nos dice que tiene que pasar sobre 1,4 y 3,4. Aquí está nuestra primera línea punteada. Y en la intersección 1,2, 2,3, pues aquí está nuestra segunda línea
y podemos ver dónde es donde intersecta. Bien, ahora sí podemos ver que ahí está el centro instantáneo 1,3. Muy bien. Ahora vamos a calcular de manera gráfica el centro instantáneo 2,6. Aquí está. Muy bien. Repitiendo siempre el proceso de buscar los triángulos, pues buscaremos nuestro primer triángulo. Aquí está. Sabiendo que pasa por el centro instantáneo 1,6, el que estamos buscando es el de 2,6 y está unido al 1,2. Trasladamos nuestro triángulo y aquí lo tenemos. Muy bien, ahora vamos a calcular el segundo triángulo. Es este. Ahora bien, vamos a saber sobre qué centros instantáneos pasa. Pasa sobre el 4, 2,4, 2,6 y 6 y 4,6. Aquí están de manera invertida, pero no importa. Aún así, pasa por esos puntos. Muy bien, ahora vamos a buscar sobre nuestro mecanismo el cruce de esos centros instantáneos. Bien, trazamos la primera línea punteada de color rojo que pasa por los puntos 1,6 y 1,2, que aquí están. Y nuestra segunda línea que pasa por el centro instantáneo 2,4 y 4,6. Así que aquí podemos ver dónde queda la intersección y hemos encontrado nuestro centro instantáneo 2,6. Muy bien, ahora vamos a encontrar el centro instantáneo 3,5. De igual manera, buscando los triángulos, tenemos nuestro primer triángulo de esta manera, en donde se encuentra unido por el centro instantáneo 3,4, 4,5 y por supuesto el que estamos buscando 3,5. Aquí está la representación visual de nuestro triángulo. Muy bien, ahora buscaremos el segundo triángulo. Aquí está. Sabiendo que pasa por el centro instantáneo 1,5, 1,3 y el que estamos buscando 3,5. Trasladamos y aquí podemos observarlo de una manera más clara. Bien, ahora realizamos la búsqueda del cruce de los centros instantáneos. Aquí está nuestro mecanismo y bueno, nuestra primera línea punteada de color rojo tiene que pasar por los puntos 4,5 y 3,4. Aquí está. Ahora, nuestra segunda línea punteada tiene que pasar por el centro instantáneo 1,5 y 1,3. Está. Y en la intersección de estas dos líneas podemos observar nuestra centro instantáneo 3,5. Muy bien. Ahora, para encontrar el centro instantáneo 2,5, aquí está, de color azul, pues realizamos hacer la búsqueda de los triángulos. Como podemos ver, aquí está nuestro primer triángulo, que pasa por el centro instantáneo 3,5, el que estamos buscando que es 2,5 y 2,3. Lo trasladamos y aquí lo podemos observar de una manera más clara. Muy bien, ahora vamos a buscar el segundo triángulo. Aquí está. Sabemos muy bien que nuestro triángulo pasa
por los centros instantáneos 5,6, 6,2 y el que estamos buscando 2,5. Trasladamos el triángulo para tener una representación más sencilla, sabiendo también cuáles son los centros instantáneos por los que pasa. Así que muy bien, ahora podemos buscar esa intersección de puntos sobre nuestro mecanismo. Muy bien, nos dice que la primera línea punteada tiene que pasar sobre la coordenada 3,5, 2,3. Aquí está. Y nuestra segunda línea punteada tiene que pasar sobre 5,6 y 2,6. Aquí está. Ahora muy bien, la intersección 2,5 va a quedar aquí, en la intersección de estas dos líneas. Ahora muy bien, vamos a calcular el último centro instantáneo de nuestro mecanismo de 6 eslabones, que corresponde al centro instantáneo 3,6. Aquí está, de color rosa. Muy bien, ahora buscando los triángulos, el primer triángulo lo podemos ver aquí, que pasa sobre 6,5, el que estamos buscando que es el 3,6 y pasa por el 3,5. Aquí está, trasladamos nuestro triángulo para una mejor visualización y hacemos lo mismo buscando el segundo triángulo. Aquí está, podemos ver que pasa por el centro instantáneo 6,2, 2,3 y el que estamos buscando que es el 3,6. Lo trasladamos y lo podemos ver más fácilmente. Muy bien, esa sería la última figura de nuestro mecanismo, en donde se puede observar todos los centros instantáneos que tiene este. Pero ahora el que estamos buscando es el último centro instantáneo, que es el 3,6. Y nos dice que pasa por el centro instantáneo 5,6 y 3,5. Aquí está. Y también, de igual manera, la segunda línea punteada, donde encontraremos el centro instantáneo, es sobre 2,6 y 2,3. Aquí está. Muy bien, sobre esta intersección de líneas podemos encontrar el centro instantáneo 3,6. Y a continuación daremos nuestras conclusiones. Número 3. Conclusiones. En esta actividad pudimos aplicar el teorema de Kennedy dentro de dos mecanismos con 6 eslabones cada uno, y podemos ubicar los centros instantáneos de cada mecanismo. Al principio fue difícil encontrar los centros instantáneos no visibles, ya que cruzaban con los que ya conocíamos. Se logró lo esperado usando la regla de Kennedy. Muy bien, también como conclusión podemos anexar que en cualquier mecanismo donde tengamos un movimiento coplanario, existe determinado número de centros instantáneos. Y bueno, la regla de Kennedy o teorema de Kennedy lo podemos aplicar con mecanismos de 4, 5, 6, 7 o más eslabones. Aunque es importante saber visualizar de qué tipo de mecanismo se trata. Si, por ejemplo, puede ser un mecanismo de biela corredera o de biela manivela. También podemos decir que la regla de Kennedy o el teorema de Kennedy tiene varias aplicaciones, sin embargo nos sirve para calcular las velocidades y distancias. Siendo esto, serían los primeros pasos para entender el teorema de Kennedy y su aplicación, para poder visualizar en ejercicios posteriores cómo se puede aplicar con eslabones de mayor grado o de menor grado. Con esto terminaríamos los dos ejercicios y también lo que pudimos ver cómo se fueron solucionando y nuestras dificultades.
que las dificultades podrían ser que al principio pues se juntan muchas las líneas, pero como se fue separando pudimos observar qué puntos se unían. Y bueno, aquí tenemos nuestras fuentes de información. Nosotros nos guiamos del libro de Robert L. Norton, año 2009, diseño de maquinaria, cuarta edición, México, McCurry Hill. Y muchas gracias por su atención.